comienzo a la sesión plenaria, sesión extraordinaria de pleno correspondiente a la comisión especial de seguimiento, de la investigación sobre el pago de gratificaciones. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión de fecha del 25 de marzo de 2014. ¿Alguna sesión? Claro. Conclusión. ¿Se aprueba? Sí. Unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la adopción de acuerdos sobre propuestas relativas a las conclusiones de la Comisión de Seguimiento e Investigación sobre el pago de gratificaciones del personal al servicio de la Ayuntamiento. Antes de entrar en detalle el mismo, si les parece, como viene siendo habitual, pero para que quede claro, para que no se dilate y saber los turnos de intervención, pues establecemos los mismos. Yo creo que se puede establecer en el primer turno y sin tiempo, como estimen conveniente ustedes, y después un segundo turno, y si algún grupo quiere pedir un tercero, pues se hace posible el resto para que pueda hacer el mismo. De igual forma, el orden de intervención pues lo hacemos de menor a mayor representación, como viene siendo habitual en las diferentes sesiones plenarias. En este sentido, pues le cedo la palabra al portavoz o portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Va a participar el señor Benavides. Bueno, primero tendría el señor alcalde que explicar por qué ha creado esta comisión y para qué, pero la verdad es que darme a mí la palabra, pues me parece muy bien, muchas gracias por haberme dado, pero primero es una comisión que nació muerta desde que empezó, porque realmente no hay ninguna cosa que investigar, porque los datos están ahí y las realizaciones de esas gratificaciones pues están suficientemente comprobados que se hicieron en relación a unos trabajos hechos por los distintos trabajadores o policías los funcionarios o policías de este ayuntamiento. Por lo tanto, tampoco hay ninguna concreción. Se ha dicho que se investigue, no nos han dicho qué es lo que hay que investigar y lógicamente pues difícilmente se puede saber para qué se ha creado esta comisión, salvo que sea una comisión política para desprestigiar a no sé quién, como se viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que recordar que en el año 97, cuando entró Izquierda Unida a gobernar, pues se gastó 2 millones de pesetas en una auditoría que no sirvió para nada, solo para decir que los impuestos estaban bajos y que lógicamente los subieron. Esta vez habéis tardado más, sabiendo el cariño que le tenéis, habéis tardado más, pero a los 3 años habéis aparecido con una comisión de investigación de no se sabe qué, de unas gratificaciones que están más que justificadas y que lógicamente no pueden decir que están buscando porque hay ilegalidad, porque yo estoy seguro que con lo mucho que me quieren ustedes, si hubiera algo ilegal lo hubieran sacado el primer día que entraron con tal de verme por lo menos procesado. Por lo tanto, nosotros pensamos que esto no se debería haber hecho nunca, pero ya que se ha hecho se debería de cerrar simplemente porque la realidad es que cuando hay una comisión es para investigar cosas oscuras y aquí está más claro que el agua. Se hicieron unos trabajos, por decirlo de una manera, y esos trabajos pues se remuneraron de acuerdo con la ley de aquella época. Por lo tanto, no se le regaló ni un céntimo a nadie, está totalmente demostrado, sino que honradamente por una participación en unos hechos, en unos actos, pues se le gratificó de acuerdo con su puesto de trabajo y poco más. Y también les voy a decir una cosa, no crean que esto se hizo, primero se hizo, recuerdan ustedes, si hablamos por ejemplo de un sector como es la policía, se hizo en cosa que no ocurre ahora se asaltan los establecimientos a punta de pistola y no se hace nada, se roban los bancos y tampoco se hace nada,
Pero entonces, cuando la oposición, precisamente el señor alcalde, decía que había que tener más vigilancia, pues se hizo más vigilancia porque había un brote de robos, de sustracciones de cobre, y se atajó de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en aquel momento, independientemente de algunos que estaban siempre de baja, pues otros policías se habían marchado y la plantilla estaba bastante menguada. La oposición exigió, y a mí me extraña que digan que por qué se hizo esto, cuando exigió que se sacara más a la policía a la calle para que se tuviera más vigilado el pueblo, como así se hizo. Pero se hizo otra consulta más. A la delegación de trabajo se le hizo la consulta de si se podían legalizar los trabajos de esta familia. La consulta verbal por acá en aquel momento, Alfonso Benavides, se le comentó que la ley dice, y sigue diciendo, que las horas extraordinarias no se deben de echar, pero en caso de necesidad solo se pueden echar 2 al día, 20, o sea, 10 al mes y 20 al año. Por lo tanto, de ninguna manera se podían legalizar aquellos trabajos, teniendo en cuenta que solamente ese tope es el que permite la ley para echar unos trabajos extraordinarios tan necesarios como era en aquel momento de la policía. Por lo tanto, si se refiere a ustedes con haberme pedido una explicación, la pueda dar y no crear una comisión, que me parece muy bien, para salir en el periódico, para decir que Alfonso Benavides, lo que decís siempre, que se ha llevado dinero y esas cosas. Pero como siempre se va a decir la verdad, y si quieren ustedes llevarme al fiscal, seguramente ya el fiscal que tiene mucho trabajo y que para esta tontería no lo llame. Ahora, si es para salir en el Facebook a decir que Alfonso Benavides, pues no se sabe qué hacía con el dinero, podríamos decirlo también ahora. Pero bueno, pues esto está muy bien, pero desde luego no tiene ni pie ni cabeza crear una comisión para una cosa que está más que demostrada, más que escrita y pasando los filtros correspondientes de este ayuntamiento, y no solo de este ayuntamiento. ¿Saben ustedes que eso ha ido a la Cámara de Cuentas y no le han puesto ninguna gestión? La Cámara de Cuentas, a lo mejor es que no se han dado cuenta, pero han revisado las cuentas y no han dicho nada. Qué curioso, ¿verdad? Igual los de la Cámara de Cuentas no saben mucho de esto y ustedes saben bastante. Muchas gracias por esta primera intervención. Gracias, señor Benavides. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera recordar a todos que estamos en una sesión de pleno correspondiente a una comisión de investigación, en la que supuestamente, teóricamente, tendríamos que haber venido a leer unas conclusiones derivadas de pues, toda la investigación que los distintos grupos hayan realizado durante el tiempo en que ha estado abierta esa comisión de investigación. También tengo que decir que me hubiera gustado que hubiera abierto esta sesión, acotando realmente, ya que no se trae ningún acuerdo que se pueda votar en esta sesión, sino que, bueno, habrá que acordarlo aquí en pleno, cosa que tampoco es normal en una actuación como la que hoy nos ocupa. Pero también quería decir que tengo que recordar o quisiera solicitar que fuera el grupo de Izquierda Unida el que solicitó en el pleno la comisión de investigación, que nosotros respaldamos, porque efectivamente, bueno, pues si ha habido sospechas de alguna irregularidad, sea de procedimiento, sea de la característica que sea, pues queremos saberla, pero quiero entender que debería haber sido el grupo de Izquierda Unida que hubiera abierto este pleno sobre la comisión de investigación para acotar realmente hasta dónde se quiere llegar con esta comisión de investigación. Que no sea esto un campo abierto para empezar a sacar documentación del año 97, del año X, que vendrá, donde este grupo nunca ha participado, no tiene constancia y posiblemente se quede fuera del debate por no tener acotada realmente esta comisión de investigación con los datos suficientes y necesarios. Ya dijimos en la última sesión de la comisión que no estábamos de acuerdo en que se cerrara ya esta comisión, así que este pleno que hoy se celebra por nuestra parte se tenía que haber retrasado un poco más, ya que después de 3 años bueno, no entendíamos que hubiera ninguna prisa en cerrarlo, precisamente por eso, precisamente por la ausencia
de datos o de conocimiento. Hoy se traen aquí temas a debate en el que, como ya he dicho, nos quedemos fuera. Y nos quedemos fuera porque van a ser alusiones a cuestiones que posiblemente ustedes conozcan porque han gobernado este ayuntamiento. Y que nosotros no tengamos la posibilidad de debatirla porque hemos estado sin gobernar en este ayuntamiento. Hemos estado siempre en la oposición. Entonces, en este sentido, insisto, me hubiera gustado que este pleno se abriera con la intervención de la presidencia, del señor alcalde o del portavoz del Grupo de Izquierda Unida para, al menos, saber y acotar lo que es las intervenciones y hasta dónde vamos a llevar el debate. Creo que eso es interesante. Dicho esto, efectivamente este grupo se ha tomado especial interés en conocer qué estaba pasando en este ayuntamiento y cuando digo se ha tomado interés en saberlo, bueno, pues porque le hemos dedicado muchas horas a venir, a ver informes, todo lo que hemos tenido constancia y a desmadejar un ovillo de informes, de datos contables, etcétera, etcétera, desde hace bastantes años. Evidentemente seguimos teniendo lagunas a día de hoy, tendremos que tomar una determinación sobre nuestro voto, pero seguimos teniendo lagunas. De ahí insistir en que hemos solicitado que este pleno no se llevara a cabo en el día de hoy. Necesitamos conocer más cosas de este grupo. Pero sí, también es cierto, y por tranquilidad sobre todo de los ciudadanos, es que este grupo, al menos nosotros, no hemos sido capaces de ver en ningún momento que ningún cargo político de este ayuntamiento haya metido la mano en la caja. Eso, igual que luego intentaremos depurar las responsabilidades en cuestiones técnicas, en cuestiones de procedimiento, que supuestamente pueden ser irregulares, también tenemos, con la información que hoy manejamos, la certeza de que ningún cargo político de este ayuntamiento, en los datos que hemos manejado, ha metido la mano en la caja. Yo creo que eso, en principio, es muy importante reseñarlo porque creo que los ciudadanos están ya cansados de ver cuestiones como esta en muchos sitios, en muchos lugares y todos los días en las noticias. Por supuesto, en nuestro ayuntamiento, ya digo, con la información que a día de hoy manejamos, estamos en condiciones de afirmar que no ha habido mano en la caja en ningún momento. Dicho esto, señor alcalde, por nuestra parte dejamos nuestra primera intervención. Gracias. Bien, gracias, señor León. Efectivamente, como usted dice, pues yo no sé si los grupos de la oposición tienen sus conclusiones, como ya quedó manifiesto la comisión informativa, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida y fruto de este trabajo durante 6 meses, que hay que recordar que llevamos ya 6 meses de comisión, aunque a usted parece que no le ha dado tiempo, o a su grupo no le ha dado tiempo durante 6 meses, y hay que indicar también que previo a la comisión última informativa, anterior a este pleno, pues ya se encargó usted de mandar a la prensa, decir directamente lo que pensaba, sin haber pasado, pues por lo menos tener ese detalle, esa deferencia de manifestarlo, simplemente mandó su comunicado y después entiendo que puede ser su estrategia para esta sesión, para este asunto, pero bueno, permítame que creo que corresponde a otro ámbito cuando se nos acusa de recurrir a la prensa, cuando podíamos y teníamos datos para hacerlo y hemos estimado que tiene que ser en este pleno, como se acordaba en su momento, el que determine lo que se debe hacer. Independientemente, después de esta sesión, cada grupo, cada persona, cada concejal, incluso cada ciudadano del Carpio está en su derecho de hacer lo que tiene conveniente. Y antes de entrar en detalle, sí le voy a hacer una pequeña matización, que quizás se la debería haber hecho su compañero. Tengo que recordarle que el Grupo Popular se ha gobernado en este ayuntamiento. Sí, una parte alícuota, cuando había 4 concejales, estaba el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Popular y el Grupo Andalucista gobernando, y precisamente la representación, cuando entró el señor Carrillo, también formó parte en la legislatura 99-2003. Por lo tanto, a lo mejor a usted le queda un poco lejos porque usted entró más tarde, pero quiero recordarlo y ahí están para hacerlo. Por lo tanto, también en ese periodo, pues también cada uno será responsable de su gestión y en su parcela, lo que haya hecho, pero tengo que recordarlo como tal. Yo no vamos a entrar en particularizar, entendemos que es un asunto muy amplio y entrar en los detalles del mismo, pues a lo mejor se extendería esto demasiado e incluso no seríamos capaces de llegar al fondo de cuestión, como decía, en este tema,
pero tampoco queremos criminalizar a nadie. En este caso no queremos particularizar, como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, sobre la policía y argumentar que todas estas gratificaciones, todas estas horas extras, eran porque eran necesidades del servicio de la policía local. Tengo que decir que después del análisis de la documentación, la policía local recibía esta remuneración como tal, pero había también un grupo importante de trabajadores de este ayuntamiento, más la parte de laborales que de funcionarios, que también es mucho más importante, como digo, que la parte de la policía. Por lo tanto, quiero entender que ha sido un lapsus de memoria, se lo ha olvidado y ha incidido mucho en la parte de la policía como tal. Y sobre todo argumentándolo en tema de seguridad. Bueno, parece ser que ahora la seguridad está muy mal, antes no, pero también en este análisis que vamos a hacer, pues sí intentaremos no dar nombres porque algunos son muy significativos, pero hay que dar cantidades porque entendemos que son muy necesarias. Y en este análisis de este trabajo que vamos a exponer a continuación, yo creo que todos echamos de menos pues, un poco el meollo del asunto. Y permítanme que lo diga así. No se trata de que se echen o no se echen horas extraordinarias, sino lo que hay que determinar, y creo que ha perdido en muchas ocasiones, y ahora en esta ocasión el portavoz del Grupo Socialista pues la ha perdido también, espero en su siguiente intervención la tenga, porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, como digo, ¿por qué en un momento determinado estas gratificaciones, estas horas extras, se dejan de recoger en la nómina? Es decir, que no estamos determinando ya si eran necesarias por temas de seguridad o no, sino que por qué se sacan de nómina. Es decir, que tenemos documentos paralelos a la nómina en el que se fijan los emolumentos, las cantidades de estas gratificaciones, que podemos entrar si son necesarias o no, si están verdaderamente justificadas o no, pero lo que está claro es que de un momento determinado a otro dejan de recogerse en la nómina y pasan a contabilizarse paralelamente, digámoslo suavemente, a como se estaba haciendo. Máxime cuando hay documentos que indican que no se debe hacer así. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre esto? Pues del análisis de toda la documentación que estamos haciendo, esto ocurre a partir del año 2006. Hasta diciembre del 2005, cualquier gratificación, hora extra, como queramos denominarlo, y hay que insistir en que no es lo mismo gratificación que hora extra, porque dependiendo si estamos hablando de funcionarios laborales, tenemos que hablar de un concepto u otro, dependientemente de que sean trabajos que haya que remunerar por trabajo efectivo. Pero como digo, desde diciembre del 2005 se realiza un procedimiento acorde a la legalidad, a nuestro entender, y desde el 2006 se dejan de hacer. ¿Por qué? ¿Cómo detectamos nosotros, o cómo detecta la alcaldía? Pues en primer lugar porque muchos de los trabajadores, bastantes trabajadores afectados por este cambio de criterio del alcalde anterior, pues le está repercutiendo y le repercute gravemente. Por ejemplo, algunos trabajadores que son objeto de una incapacidad temporal, pues dejan de cotizar en base a este concepto, por lo tanto le rebaja la base de cotización y a un perjuicio económico importante para el trabajador, como más adelante pondremos. Pero también se dan muchas coincidencias. Muchas coincidencias que, como decía al comienzo, sin necesidad o sin querer entrar en particularizar, es muy significativo. Aquí tenemos, en el análisis, como digo, de la documentación, se da la casualidad de que algunos de los concejales que aquí nos sentamos, que en su momento han sido trabajadores del ayuntamiento, pues empiezan a trabajar en este periodo en el ayuntamiento. Por lo tanto, no queremos hacer juicios de valor porque no corresponde, no tenemos los datos suficientes, pero sí queremos poner de manifiesto que se da la paradoja o la casualidad, califiquémoslo así, en el que desde este momento que se empieza este cambio de criterio de justificación coincide con la contratación en este ayuntamiento, como digo, de un concejal en este ayuntamiento que se sienta también en esta sesión plenaria. Quiere decir que igualmente detectamos que hay contratos, que todos los conoceréis, contratos por obra o servicio, pues en tema de jardinería, en tema de obra, en tema de responsabilidades de dirección, en el que un contrato por obra o servicio tiene que tener la fecha muy clara de inicio y de fin, y justamente a finales del 2010 y comienzos del 2011, justamente en el año electoral, pues se renuevan estos contratos. Algunos de ellos ya incluso no son trabajadores del ayuntamiento porque están jubilados, pero como digo, estos contratos se renuevan con fecha de inicio sin fecha de finalización.
¿Por qué digo que esa paradoja o esta casualidad? Porque muchas de las percepciones que se vienen haciendo en este modo, sin incorporarla a la nómina, pues coinciden también y recaen de forma periódica y repetitiva en estos trabajadores. Por lo tanto, son muchas casualidades a nuestro entender que es claro explicar y que esperábamos que en esta sesión pues tuviésemos la ocasión de que el responsable en su momento nos lo aclarase. Por lo tanto, hay que distinguir, como digo, dos periodos. Hasta diciembre del 2005, una forma de justificar esa hora extra, esos trabajos extra, gratificaciones, y a partir de enero del 2006 que se cambia la dinámica y máxime cuando hay un informe de Secretaría de Intervención que nos dice que no se puede hacer así. Es decir, por parte de Secretaría de Intervención, a la hora de fiscalizarlo, deja muy claro que el tema de gratificaciones o horas extras, dependiendo, como digo, funcionarios o personal laboral, pues tiene que seguir el procedimiento habitual, que es recoger el documento contable del trabajador mensual, beneficiario mensual, que es la nómina. Y no se hace. Esto conlleva a que todos estos pagos que se están haciendo, pues tengan que hacerse en documentos distintos a la nómina, que más adelante detallaré. Se da la paradoja también que en estos trabajadores muy localizados, aunque es algo extensivo, pero está muy focalizado, y el montante global, que estamos hablando de cantidades importantes, que también daré algunos datos ahora, pues recaen, como digo, en estos trabajadores y trabajadoras como tal. Por ejemplo, se da el caso de que en los diferentes años que hemos podido contabilizar, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, pues estamos hablando de cantidades que van, con este sistema fuera de nómina, en el 2006 en torno a 85.000 euros, 2007 más de 45.000, 2008 igualmente 45.000, 2009 94.000, 2010 74.000. Así que en estos 5 años, así a grosso modo, podemos decir que en torno a 350.000 euros se han pagado por parte del ayuntamiento siguiendo un procedimiento de pago, digamos, anómalo, a nuestro entender, y distinto al habitual como es la norma. Pero se da la paradoja también, y la casualidad, digámoslo así, de que algunos trabajadores, trabajadoras, que tenían en nómina una percepción en torno a 500 euros, con contratos a media jornada, pues están cobrando por gratificaciones, sin recoger en nómina, con documento contable aparte, más de 1.000 euros más. Por lo tanto, como decía al comienzo, aquí se dan circunstancias que en enero del 2006, justo en el momento en que empieza a cambiar ese criterio de distribución o de contabilización de las gratificaciones, en que, como decía, una trabajadora de este ayuntamiento cobró de una forma y de otra en torno a 1.939,68 euros, cuando en su nómina recogía que cobraba 545. El resto se hace mediante este documento. Pero no solamente en enero del 2006, sino que en febrero del 2007, con una percepción que correspondía a su contrato de 541 euros, pues seguía cobrando 1.540 euros, en marzo igualmente 1.690, en abril 1.359, mayo 1.206 y junio, que era la finalización del contrato, pues 1.468. Es decir, que si tú en un contrato cobras 545 y realmente lo que estás percibiendo de una forma u otra, pero a fin de cuentas que salen de las arcas municipales, estamos cobrando en torno a 1.939, y justamente muchas de estas personas son las que luego les parece excesivo el sueldo que se cobra por parte de la alcaldía, etcétera y tal, pues la verdad que resulta por lo menos paradójico, y permitidme que me haya entrado en detalles porque dice mucho de las contradicciones que incurrimos muchas veces los políticos cuando estamos en un sitio y en otro. Igualmente tengo que decir, a lo que me refería a los contratos de obra o servicio con fecha de comienzo o sin fecha de finalización, en el que se concentra también mucho de estas gratificaciones. Por ejemplo, en el año 2006, una persona, un trabajador con responsabilidades, como digo, de mando y tal, en tema laboral, pues percibe, en este concepto no entramos ya en los emolumentos propios de su trabajo que está recogido en su plantilla, retribuciones, etcétera, en torno a 9.372. 9.372 euros, que significa que si lo dividimos en 12 meses,
Pues estamos hablando que tiene una cuantía fija, aparte de su nómina, de 781 euros. Si estamos hablando del 2006, si eso lo extrapolamos a la situación actual ya nos parece excesiva, pero si lo hacemos incluso pensando en el 2006, 8 años atrás, pues ya me parece que es disparatada, a mi entender. En el 2007, igualmente, estamos hablando de percepciones periódicas mensuales de esta misma persona en torno a 575 euros. En el 2008, igualmente, 727 euros. Quiere decir que esto se hace con el cómputo de todas las percepciones que ha ido mensualmente, aunque tienen carácter mensual, algunas incluso a lo mejor en el mes, pero el mes siguiente se ha compensado. Dividiéndolo por 12 nos sale la cantidad que estoy diciendo de 575, 724, 751, 694, etcétera, etcétera. También se dan casos de algunos trabajadores, como digo, en algunos casos pues incluso ya están jubilados, pero que también se concentran mucho todas estas percepciones en las que se están haciendo. Por ejemplo, pues estamos hablando de otro trabajador que está también con el tipo de contrato que hablábamos anteriormente, que cobra gratificaciones del 2007, 5.800 euros. En el 2008, igualmente, en torno a 3.000, en el 2009, otro trabajador en torno a 4.000 euros, y etcétera, etcétera. También es muy significativo algunos de los trabajadores que entraron en la última etapa, bueno, con los criterios que estaban en ese momento, que también lo desconocemos, que también sería buen momento para saber los criterios, ya que se ponen en duda tanto los criterios que se aplican actualmente en la contratación a través de la bolsa de empleo que se aprobó en este ayuntamiento, en el que se percibieron en 3 meses 1.800 euros. Algunos de los los conoceréis porque parece ser que nos achacaron de que lo habíamos echado del ayuntamiento sin saber que para la administración pública pues se accede de otra forma, y sobre todo cuando tiene carácter más definitivo que temporal, y sobre todo cuando parece ser que en anterior equipo de gobierno le han prometido ciertas prebendas en temas de me saco el carnet y te quedas con el camión, etc. Que todos los conoceréis, pero que tampoco quiero entrar en detalle, pero que curiosamente también están en estas percepciones. Como decía, este procedimiento se viene haciendo máxime cuando hay un informe de Secretaría fechado el 18 del 4 del 2006, el número de registro de entrada de por todos conocidos del 1182, cuando dice muy claro que el procedimiento que se está haciendo no era adecuado. Es más, si es necesario, por la necesidad del servicio, hacer este número de horas extras, pues que se creen nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando del 2006. Pero yo lo que quiero insistir y lo que quiero recalcar es que no solamente la necesidad o el número, el volumen de horas extras, el volumen de euros que se gasta en ese momento, sino el procedimiento. Por una parte tenemos la nómina y por otro lado tenemos otro tipo de documentos que se sacan en ese momento en el que de forma arbitraria, y tampoco hemos visto que por parte de Secretaría y por parte de gestión de personal nosotros hemos pedido algún documento que indique en qué momento se hacen y por quién, y lo único que saben afirmar, ahí está escrito también en los documentos que nosotros hemos pedido, que es por órdenes verbales del anterior alcalde. Es decir, que en un momento determinado, como decía al comienzo, el anterior alcalde estima que se tiene que cambiar esa forma, ir un poco al margen de los documentos, como son las nóminas, para usar y hacer este pago. Como decía al comienzo, yo creo que ya es el momento de explicar por qué ese cambio, porque si nos convence a todos, lógicamente tendríamos que darle la razón y decir estamos equivocados, y o está equivocado todo el mundo, está equivocada la Seguridad Social, Hacienda y todo lo que responde o todo lo que está contemplado el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores, etc. En este sentido, tenemos que afirmar que nuestro entender, sin entrar en muchas valoraciones, en mucha discusión de cuál es el objetivo, podemos suponer, o cada uno de nosotros podemos entender por qué se hace y en base a qué se hace, pero nos gustaría saber de primera persona, la persona responsable en este momento de este cambio, que nos lo explicase en esta sesión, que para eso estamos, como decía mi compañero de la comisión informativa. Nosotros lo que sí tenemos claro, que aquí se ha producido sobresueldos, está clarísimo. Sobresueldos porque, como decía al comienzo, si se están pagando en nómina o te corresponde en nómina cobrar cuantía por importe de 545 euros, no se pueden cobrar 1.900 euros al mes. Por lo tanto, esa diferencia hay que explicarla. Y aquí estamos para que nos lo expliquen. Porque, como decía, nosotros podemos suponer muchísimas cosas, pero me gustaría que en este órgano, como se merece como tal la corporación, como se merecen los vecinos del Carpio, pues expliquen de una vez por qué se hacía esto y para qué se hacía esto.
Lo que está claro, como digo, que son sobresueldos, excesos de ingresos normales. Pero todavía se agrava más, porque el hecho de no contabilizar los documentos normales que tienen que regular la contabilidad de cualquier empresa o cualquier entidad como es del ayuntamiento, pues lógicamente si no se contabilizan en la parte de nómina actual normal, pues habrá que hacerlo de alguna forma, y efectivamente aparece esa contabilidad adicional o paralela que yo digo que está irregistrada. Hay que insistir en todos y cada uno de los documentos contables que aparecen en el ayuntamiento, los que estamos más familiarizados, pues desde la consignación presupuestaria o el documento helado, la autorización, el pago, cada uno tiene la firma del interventor, en algunos casos el tesorero y otras la alcaldía. Pues bien, tengo que decir que todos esos documentos, que en cada caso, en cada pago, pueden suponer 3 documentos que lo multiplicamos por cada uno de los trabajadores, que lo multiplicamos por cada uno de los meses y a su vez lo multiplicamos por cada uno de los años, estamos hablando de cientos de documentos, tienen un reparo de intervención diciendo que se remite, no está conforme a la legalidad porque se remite al informe que hacía mención anteriormente, al del 18 de abril. Por lo tanto, por centrarnos y retomar, tengo que decir que esta contabilidad se hace también al margen. ¿Por qué? Porque se da también algo a nuestro entender muy curioso. Por una parte, se tributa por esa hora, ese dinero que se le paga a los trabajadores en concepto de IRPF, es decir, que por lo tanto con Hacienda estamos al día, pero y en los correspondientes pagos trimestrales, que todos conoceréis, el modelo 110, que es de pago trimestral de IRPF, se viene haciendo por trimestre. Igualmente, el modelo de declaración anual, el modelo 190, para los que tienen más contacto con el tema de la contabilidad, pues lo conocerán, pues se hace, por una parte, recogiendo las nóminas, por otra parte, recogiendo esos documentos, intentando unirlos para hacer la declaración. En este sentido, con Hacienda, pues está al día. Pero surge que en temas de seguridad social no se ha cotizado por esta hora la seguridad social. Por lo tanto, a nuestro entender, también y siempre, presuntamente, lógicamente, nosotros no vamos a emitir juicios que corresponden a otro órgano, como puede ser la Fiscalía o cualquier juzgado, social, penal, etcétera, en el que determine si hay delitos o no hay delitos. Lo que sí está claro es que se han saltado los mecanismos habituales y normales de cualquier contabilidad. Como digo, es fácil demostrar que existe esa doble gestión, esa doble contabilidad, porque a la hora de hacer los modelos 110 y el 190, pues hay que conjugarlo para que coincidan, si no, no coincidiría. Eso se hace en cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, y eso constituye pues un grave perjuicio a todos los trabajadores de este ayuntamiento por la parte de la cotización, además, como digo, presuntamente un delito contra la seguridad social, porque no se han hecho las correspondientes liquidaciones en base a los datos reales. Son muchísimas más cosas. Es un trabajo, como decía, intenso durante estos 6 meses, que podríamos estar 6 años si queríamos traer detalles, y seguramente faltaría tiempo, que en eso me siga el señor León, pero que yo creo que a esta altura y después de 6 meses tenemos suficientes datos e indicios para elevar y plantear las conclusiones que más adelante haremos en este pleno. Podríamos entrar también en la forma de control de estas horas que decía extra, que el señor Benavides, como portavoz del Grupo Socialista, decía que eran necesarias. En algunos casos no tienen ningún aval de la realización de las mismas, en algunos casos se circunscribe a un papelito en el que el interesado pone la cantidad de horas extras que ha realizado ese mes y que directamente se pasan a gestión de personal, quien realiza las nóminas y que en base a unas órdenes verbales de alcaldía, pues la registra como tal en ese documento contable aparte que se va haciendo. Por lo tanto, no solamente nos parece que es exagerado en la cuantía, sino también nos parece desproporcionado, por calificarlo suavemente, la forma en que se hacía. Por lo tanto, hablar de esas cantidades que yo decía al principio, que van en algunos casos 45, 50, 90.000 euros al año, de esta forma, pues es bastante deseable que no se hubiese hecho. Pero también se dan incluso otras paradojas. Si entramos en más detalle, en algunos casos, en algunos años, en algunos meses como tal,
pues se pueden ver que incluso no coincide ni la suma de horas. Si se presenta por un trabajador a lo largo del mes las horas que viene, se supone que ha realizado, que tampoco somos nadie para decir si se ha realizado o no, pero incluso la propia suma aparecen errores. Es decir, que nadie se encarga de fiscalizar realmente ni que se han realizado las horas, ni que son acordes con la realidad, ni que la suma presentada con tal. Por lo tanto, en algunos casos, como digo, son meros papelitos, como puede ser, aunque parezca anecdótico, parezca o resulte extraño, papel donde apuntamos la compra, pues en algunos casos las horas extras en este ayuntamiento se pagaban de esa misma forma, aunque resulte muy extraño. Podríamos entrar, como digo, en muchísimos más detalles. También se da la paradoja, por citar algunos casos, y he ido un poco de lo general a lo particular, en el que aquí en los asuntos propios, pues quien no disfrutaba, el funcionario laboral que no disfrutaba de los asuntos propios, pues se pasaban las horas y se pagaban como horas extras a lo largo de diferentes mensualidades. Eso está registrado ahí y es fácilmente demostrable. Por lo tanto, es un sinfín de despropósitos que nos gustaría, y yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que lo están escuchando, pues nos expliquen de una vez por qué ese cambio de contabilización, por qué esa forma de hacerlo y por qué esas cuantías. Pero sobre todo, por qué firmar uno tras otro documentos contables, pagos, órdenes de pago, todos los mandamientos que componen la contabilidad municipal con una orden de reparo en contra de intervención. Por lo tanto, a nuestro entender, hay más que suficientes indicios para elevar nuestras conclusiones, que las detallaremos también más adelante en la segunda intervención, para a la Fiscalía, como ya dijimos, en la comisión informativa. No entrar a valorar las cuantías exactas, porque ya corresponderá si por parte de la Fiscalía estima o si es procedente o no, por parte del señor Benavides, pues ya ha hecho su juicio de valor y ha entendido que la Fiscalía, pues bueno, no le va a hacer caso ninguno. Pero bueno, nosotros entendemos que aquí hay indicios de delitos desde nuestra modesta opinión, desde nuestro modesto conocimiento, y entendemos que corresponde no mirar para otro lado, no meter la cabeza en el suelo, sino poner el conocimiento de los órganos que tienen que estar en conocimiento. ¿Qué hacemos aquí? Y por mi parte, acabamos este... Si lo va a llevar a Fiscalía. Empezamos... Ah, vale. Aquí. Buen detalle. Se debería de dar, están barriendo las calles. Si les parece, empezamos el segundo turno que habíamos dicho anteriormente, señor Benavides. Gracias. Bueno, yo voy a empezar diciendo que lo primero que voy a preguntarle a los trabajadores que están más justo ahora que cuando el señor Benavides los maltrataba. Porque a lo mejor se lleva sorpresa y ahora los trabajadores están más injustos que cuando el señor Benavides los maltrataba, curiosamente. Porque claro, el señor Benavides le daba al apuntador que se calificó, el señor Benavides le daba el convenio, todo el convenio, usted se lo ha quitado, todo el convenio, ahora nos trae una, ¿cómo se dice eso?, una limosna hoy al pleno de esta noche, pero el convenio se lo quitó todo. Y además no quería ni que renováramos la prórroga, sino dejarlo sin convenio. Por lo tanto, que yo maltrataba a los trabajadores por no declarar las nóminas me parece una barbaridad lo que usted está diciendo, teniendo en cuenta cómo los trata usted ahora. Mire usted, según el diccionario, usted que es profesor, no maestro, dice gratificación es recompensa monetaria que se recibe por un solo servicio eventual o un hecho excepcional. Usted está ahora mismo gratificando al menos a 3 personas mes a mes, o sea que ya está usted haciendo una ilegalidad. Ya está usted haciendo una ilegalidad si nos ponemos a coger taxativamente la ley. También está renovando contratos, que también es otra ilegalidad. En el caso de los funcionarios, entre funcionarios, remuneración distinta al sueldo habitual. No dice nada más. Remuneración distinta al sueldo habitual. No dice ni siquiera que sean horas. Mire usted, si soy honrado que eran horas y las trabajaba. Y dice aquí que remuneración distinta.
Mire usted, qué casualidad. Y luego la Comisión de Investigación dice, es un órgano creado para investigar situaciones de interés público. Yo creo que el único interés que hay aquí es de Izquierda Unida para decir lo malo que era Alfonso Benavides. El público, pues mire usted, si usted dice, es que se gastaban 60.000 euros al año, qué barbaridad, pero no dice que hay 60 trabajadores en el ayuntamiento. Si lo pone usted, cada uno son 1.000 euros al año. Solo 1.000 euros. Por lo tanto, esa cifra desorbitada que usted pone, si se van, que es lo que usted no quiere ir, si se van al detalle, se desinfla. Y usted no quiere ir a eso. Mire usted, no verá usted, claro, lo ha dicho 1000 veces, se lo voy a decir otra vez, no verá usted ni una firma mía diciendo fulanito ha echado tantas horas. Ni una. Eso lo decían los responsables. La policía, el policía, en el ayuntamiento el responsable correspondiente y en la calle el responsable correspondiente. Cada uno decía las horas que echaba cada uno. Alfonso Benavides jamás, le voy a decir más, jamás dijo que echaran horas a los trabajadores. Jamás. Me lo pedían sus responsables. Y lógicamente, si yo le sigo un responsable que cumpla y él me dice que necesita más operarios, más horas, mi obligación es ponerle los medios para que ese trabajo se desarrolle mejor y, lógicamente, consiguiendo que el pueblo viva, si es la policía, más tranquilo, y si son los trabajadores, más a gusto. Y le voy a decir más, lo hice. Si para eso consigo que mi pueblo viva mejor, lo volvería a hacer, aunque usted me diga 1000 veces que me va a llevar a la fiscalía. Aunque usted me lo diga, a lo mejor es sombra bata, porque eso me lo ha dicho ya 1000 veces y no me ha llevado nunca. Estoy deseando ir a la fiscalía a ver si es verdad. Ah, me ha llevado. Le anticipo públicamente que hay 2 veces ya en la fiscalía y esta puede ser la tercera. Pues muy bien. Por lo tanto, no es una bravuconería. Porque es que todavía no he visto yo que me siente la fiscalía, ni me diga nada. Entonces es que la fiscalía no le ha hecho ni puñetero caso, la verdad. En fin, mire usted dice que hay no sé qué informe. Yo, en mi época, he estado casi 25 años en este pueblo, agradecido lógicamente a mis ciudadanos que han confiado en mí, mayoritariamente tantos años, y ha habido muchos técnicos. Y la ley ha sido casi siempre la misma. Sin embargo, un técnico pone un reparo al que otro no le hace ni caso. Y eso se lo puedo demostrar. Y si usted fuera a mirar otras épocas, se lo demostraría. Porque los mismos contratos ilegales que yo he hecho, lo hizo el señor Cubero. Es más, muchos de los trabajadores que hoy son fijos laborales venían de la época de Cubero. Y no había ningún informe en contra, curiosamente. Y había técnicos también entonces. Había técnicos. Y con la misma categoría, porque no pueden ser diferentes. Técnicos de habilitación nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mire usted, si usted quiere perder el tiempo, no nos lo haga perder a los demás. Nosotros tenemos muchas cosas, aunque sea aquí y al huerto, pero la verdad es que venir aquí para estas cosas no merece la pena. Mire usted, las horas ilegales, ahora estas son ilegales, ya le he dicho al principio, de cualquier manera. Ahora bien, si usted es tan bueno que quiere, que entiende que la seguridad social se va a arruinar porque el ayuntamiento del Carpio no le pagaron unas cuotas, ¿qué será? ¿Sabe usted que hay un estadillo de la seguridad social que dice usted, dígame usted cuándo lo ha pagado y yo le cobro el 20% de atraso y págueme? Páguele él. Si su problema es que quiere pagar más y sacarle más dinero, por cierto, ya subió los impuestos, a lo mejor quiere con ese dinero de los impuestos acá suyo pagar la seguridad social que yo no pagué. Pues hágalo, haga un expediente, pague la seguridad social, que es lo único que no se hizo, y nada, todo el mundo está contento. Somos más pobres, pero más honrados. Perfecto. Muy bien. Mire usted. Si hay un solo trabajador, solo uno, que le diga a usted que el alcalde lo obligó a echar horas, o a venir a trabajar, le doy la razón a usted. Solo uno. Ni siquiera se lo pedí. A ninguno. Era su responsable el que le decía al trabajador que viniera el día correspondiente. Jamás le dije a ningún trabajador que tenía que venir por narices. A lo mejor usted lo ha hecho. Yo no lo hice nunca. Porque si uno se negaba, se le pedía a otro según su jefe. Y se hacía.
Vamos a ver, aquí es que usted ha liado tantas cosas. Me dijo primero que se defraudaba Hacienda, después ha dicho que no, que Hacienda no se defraudaba, que era la Seguridad Social. Bueno, dice usted sobresueldo. No diga sobresueldo, es que usted ve mucha televisión. No son sobresueldos, son un pago, una gratificación por un trabajo hecho. Que era más grande o más pequeño, de acuerdo, pero es una gratificación, no es un sobresueldo, señor alcalde. Un sobresueldo es otra cosa. Es que ve usted mucha televisión, pero siendo un profesor, perdón, maestro, no, pues debería de saberlo. Saber que una cosa es un sobresueldo, pero una cosa es una gratificación. Está usted dando a entender que había una caja B, y usted está usted, de alguna manera, desprestigiando a los técnicos municipales. ¿Cómo va a haber una caja B en un ayuntamiento, señor alcalde? ¿Qué barbaridad está diciendo usted? Lo que sí puede ser, y es que las nóminas van en el capítulo 1 y las gratificaciones van en el capítulo 4. Nada más. Nada más. Pero la contabilidad es una, única, en este ayuntamiento. No diga barbaridades donde lo escuche la gente. Porque es que el problema está en que eso se lo puede creer la gente que no sabe de esto. Pero la gente que sabe de esto va a decir que lleva usted 3 años y no se entera. Va a decir que usted es muy torpe, señora alcalde. Por lo tanto, no haga esas barbaridades. Un profesor como usted, que a un analfabeto como yo le tenga que dar lecciones, sirvió un pelín, en realidad, sirvió un pelín. O sea, esas cosas no se las debe usted de consentir, sobre todo por el honor al cargo, señor alcalde. Es que un alcalde tiene que estar por encima de ciertas cosas. Aparte de pelearse en Facebook, es barrionero, esas cosas no lo hace un alcalde, señor. Eso no se hace nunca, eso hay que hacer más, ¿cómo diría yo? Tener más altas miras, no bajar a esa altura un alcalde. Está usted desprestigiando el cargo, por favor. Me da pena, sí, la verdad. Mire, ya le dije que no debo contestar porque no tenía, pero en fin, es que hay cosas que hay que contestarlas. Le voy a decir una cosa. Dice usted que se le pagaba un sueldo propio. No ha habido, en mi tiempo, ni un sector de esta población que haya estado más de una noche sin. Ni uno. Usted ha habido hasta semanas. ¿Por qué? Porque todos los responsables tenían la obligación, y también se remuneraban, lógicamente por eso, para estar pendientes fuera de hora, para que todas esas cosas funcionaran sin necesidad de tener que buscar a nadie, sino que la persona responsable tenía la obligación y la orden de que eso se solucionara sin necesidad de esperar, porque lógicamente el servicio a los ciudadanos es lo primero, y un buen servicio, ya que lo pagan, es lo que por lo menos está obligado a un ayuntamiento. Porque lógicamente, si alguien va a una tienda a comprar un traje, lo no lógico es que se lo den chico, o manchado, o roto. Por lo tanto, si nuestros ciudadanos nos pagan sus impuestos para que veremos por ellos y para que se trabajen y ellos descansen y vivan a gusto, que menos que hacer el esfuerzo que sea necesario para conseguir eso que ellos nos demandan y además nos pagan. Por lo tanto, esas horas se echaron, porque eso no lo ha dicho, todos los estadillos corresponden con el pago. Y si se fuera por esta embajada la policía, hay policía que dobló el turno. Estuvo 16 horas de servicio con tal de que no estuviera el pueblo solo. 16 horas. En festivo. Que se lo doy. El lunes en descanso, señor alcalde. O sea, deja a su familia tirada. Deja de descansar. Me lo traigo. Y el lunes le hago descansar. ¿Cómo usted hace? Yo no tengo corazón para eso. Porque si trabaja, hay que pagarle. Y hay que pagarle en condiciones. No se puede trabajar como usted lo trata. Que le hace venir a trabajar un domingo y le hace descansar los días de semana. Abandona usted a su familia, abandona todo y haga su servicio. Y el lunes no venga. Hágalo, señor alcalde, a ver cómo le sienta. Y eso es lo que usted está haciendo con los trabajadores. Por lo tanto, para terminar, lo hice. Está demostrado, hasta el último céntimo, está demostrado que se pagó por un servicio, una contraprestación
A este pueblo, no a este alcalde, ninguno echó ni un minuto en atender a este alcalde. Echaron su trabajo bien arreglando servicios para el pueblo o bien vigilando que el descanso de los ciudadanos fuera el normal, que es que no le ataquen con una pistola a su tienda o que no lo vendan. Gracias. Gracias, señor Navidad. ¿Señor León? Sí, gracias, señor. Bueno, un poco lo que yo me temía, lo que iba a ocurrir en el día de hoy, que claro, con estas cosas pasa como con todo lo que no se hace correctamente. Efectivamente, yo insisto que me temía llegar al día de hoy porque al final estoy viendo quizás más de lo que no quería ver que de lo que realmente necesitábamos ver. En este sentido hago referencia un poco a que volvemos a saltarnos los procedimientos para todo. Aquí parece ser que los procedimientos no es lo nuestro. Y estamos intentando ver las responsabilidades y las supuestas responsabilidades de irregularidades que se han podido derivar de algunas actuaciones, pero convocamos una comisión de investigación que también nos saltamos los procedimientos, que efectivamente se constituye hace 6 meses, pero que se incumple manifiestamente en todas sus convocatorias, que se intenta resolver con 5 minutos de comisión informativa en 3 sesiones, 5 minutos, 6, 8 o 10, en 3 sesiones, en las que no se llega a ninguna conclusión, y nos plantamos en este pleno que esto es el tú más, y vosotros hicisteis más, y ustedes son muy malos y nosotros somos muy buenos. Al final es un poco lo que estamos viendo. Yo entendía que cuando se constituía esta comisión, y así lo hablamos en alguna ocasión, era porque realmente una comisión de investigación referente a un tema que atañe al ayuntamiento o cualquier institución o asociación, pues efectivamente pues es una cuestión bastante seria. Porque a lo mejor para decir que las responsabilidades, que se van a solicitar responsabilidades sobre un procedimiento que no se ha cumplido, a lo mejor no hacía falta constituir una comisión de investigación. Porque claro, una comisión de investigación es para investigar. Y yo me estoy viendo, esta noche, este día, estoy viendo que bueno, hay cuestiones que parece ser que nosotros desconocemos y que las conclusiones no se van a elevar conjuntas al pleno y nos volvemos a sacar ese procedimiento. Yo me remito al orden del día que nos cita aquí hoy, adopción de acuerdos sobre la propuesta relativa a las conclusiones de la comisión de seguimiento, pero las conclusiones son ningunas y de hecho aquí estamos ahora dando pares y nones, y aparte entiendo yo que aquí veníamos a leer unas conclusiones que ya digo que bueno, no se llegaron a acordar porque no están acordadas en ningún sitio, de hecho no tenemos ni el acta de la sesión. Y hoy veníamos a cerrar, se cerró la comisión y a convocar el pleno extraordinario para dictaminar. Pero efectivamente, pues lo que queremos, realmente lo que parece ser que queríamos, traer las cámaras aquí, meterlas y que falta poco para la elección, básicamente. No voy a decir más sobre esto que ya sabemos. Efectivamente, señor alcalde, le contesto muy rápido lo que usted me decía en principio, sí señor, 6 meses, desde que se constituyó la comisión de investigación. Pero lo hemos resuelto en 3 pipas. Aquí cada uno ha hecho la guerra por su parte, ha venido a investigar lo que buenamente se ha podido, hasta donde se ha llegado, con todo el interés seguramente, pero poco más. Se han cumplido las reuniones periódicas cada 15 días, se ha incumplido pues, prácticamente casi todo lo que se atenía a esta comisión. Tengo que decir, efectivamente, en el fondo de nuestra investigación también hemos apreciado efectivamente irregularidades en el procedimiento. Claro que sí, si son manifiestas, si son clarísimas, claro que sí, salgan a la vista. Efectivamente, más de 1000 reparos por parte de intervención a muchos pagos de gratificaciones en el que hemos visto que efectivamente no era el procedimiento adecuado que deberían, en casi todos los casos, haber ido en nómina y que efectivamente por eso seguramente habrá que depurarlo y verlo. Claro que sí. En ese sentido estamos muy de acuerdo. Pero yo le decía que efectivamente quizás requeríamos más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué entiendo yo que esto requería más tiempo? Bueno, pues porque hay que ver, entiendo, más cosas. Su cuantía, la cuantía que usted ha dicho referente a las cantidades, no se corresponde con la mía. No se corresponde con la mía.
Y le puedo asegurar que yo he mirado papel por papel, efectivamente, cientos de documentos, uno tras otro, y no nos correspondemos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la buena? ¿La suya? ¿La mía? ¿Ninguna? ¿A dos? Son preguntas, ¿vale? Esa cuantía yo la desconozco. Yo quisiera saber también la responsabilidad con respecto a ese impago a las cuotas de la Seguridad Social que iban recogidas en esas gratificaciones. ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Quién me lo puede decir? Yo a día de hoy no sé qué responsabilidad o qué posibles responsabilidades y quién serían los responsables y quién tendría que realizar o cubrir esas responsabilidades de esa falta de pago a la Seguridad Social. ¿Qué tipo de responsabilidad se solicitaría? ¿Dónde iría esa responsabilidad? ¿Y quién pagaría esa cuantía? ¿Y quién pagaría esa sanción? ¿Qué periodo cubre esas responsabilidades? ¿Hasta dónde llegaría? Es todas esas cuestiones que también se nos plantea en la comisión. Le dije, señor alcalde, hay muchas dudas, muchas lagunas, podemos hablar de este tema más adelante. Y de hecho, como usted recordará, le presenté el plan, un plan de trabajo para intentar cerrar esta comisión de forma más adecuada, es decir, de una forma seria, lo que entiendo que se pretendía desde el principio. Pero ya le digo que hoy venimos aquí, todavía espero encontrarme alguna sorpresa más en las intervenciones, en las posibles intervenciones que tengamos en este sentido de cuestiones que este grupo todavía desconocía. ¿De acuerdo? Y ya le digo que no ha sido por falta de interés, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y usted bien lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra propuesta en este sentido sigue siendo la misma. Quizás haya que seguir trabajando un poco más, pero no por nosotros. No por nosotros, sino porque creo que es necesario que en este ayuntamiento pues, se aclaren todas estas cuestiones y que todos tengamos conciencia y constancia de ellas. Y sobre todo para evitar además que se puedan repetir en un futuro. Entiendo que va a ser complicado, pero complicado me refiero a que se vuelvan a repetir. Creo que las cosas hoy por hoy en este sentido están mucho más cerradas, mejor cerradas, y es mucho más difícil caer en estas cuestiones. Por lo tanto, nuestra intervención, como ya les decía, seguimos viendo en qué va a quedar todo esto. Esperamos alguna novedad todavía, esperamos una tercera intervención, resolver alguna duda más. Ya digo, a día de hoy, todo esto que hoy se está debatiendo, ya tendría que estar resuelto. Y los ciudadanos deberían saber solo las conclusiones de lo que es esta comisión de investigación, que por otra parte es el procedimiento normal y habitual de una comisión de investigación. De otra forma, lo que se tiene que haber hecho es por parte de este ayuntamiento, si hay alguna duda en el pago de esta gratificación o supuesta irregularidad de gratificación, haberlo elevado. No hace falta investigar. ¿Cuándo llegar al mismo? Parece ser. De acuerdo, gracias, señor alcalde. Gracias, señor León. Bueno, parece ser que su intervención yo interpreto que lo hagan los demás, pero que no lo haga yo. Es decir, dar y guardar la ropa. Usted mismo decía en su intervención que detecta irregularidades graves, de importes incluso mayores que los que nosotros dábamos en cifras, y aún así sigue teniendo dudas. Yo creo que cuando hay el menor indicio de que hay una irregularidad, delito, como queramos llamarlo, pues corresponde, y sobre todo a los responsables públicos, elevarlo al órgano competente para que dictamine. Por lo tanto, permítame que sin saber con detalle el trabajo que ha hecho el Grupo Municipal de Izquierda Unida en esta comisión durante estos 6 meses, pues que no lo ponga en duda. Lo que sí le puedo decir es que viniendo una vez al mes es muy difícil llegar al volumen, a procesar ese volumen de información, y ustedes pues estaban en esa. Yo sé que seguramente cada uno tiene sus necesidades, su historia y demás. Por lo tanto, bien, bueno, cada uno necesitará más o menos tiempo, y por lo tanto, las conclusiones, sí ha habido conclusiones que se establecieron en la comisión informativa, como usted bien conoce, que estaban muy bien claros. En forma muy resumida se le establecieron, y en el acta de la comisión informativa pues también se hicieron. Por parte del Grupo Popular, pues sí tenemos que decir que las únicas conclusiones, el único procedimiento ha sido demorar. Y llegamos 6 meses después de lo mismo que usted decía, pocos días después de la primera reunión que tuvimos. Hay que hacerlo tal, hay que hacerlo de tal forma, tal, vamos a llamar. Bueno, a mí me acusaban antes de ver demasiado o leer demasiado, pues quizás estamos en otro ámbito que no corresponde. En la parte que a nosotros nos corresponde, nosotros sí lo tenemos muy claro. Lo dejamos bien clarito en la comisión informativa, y vamos a intentar que en este pleno, como hemos explicado anteriormente y vamos a hacer en esta segunda intervención, pues vamos a hacer. Sigo echando de menos
que por parte del Grupo Popular también se le pregunte, que ahora tiene la oportunidad del responsable anterior que hace la modificación de ese pago, como decía, de la extra, que todavía no lo he escuchado en ninguna de las reuniones. Es decir, por parte del Grupo Popular me gustaría que le pidiese explicaciones, como se las estamos pidiendo nosotros, por qué a partir de enero del 2006 las horas extra, gratificaciones o como queramos llamarle, no se recogen en nómina, cuando es el procedimiento legal y habitual. No se ha hecho nunca. Pues ahí tiene un buen filón para empezar a extraer sus propias conclusiones. No sé qué es lo que le hace no demandar esta cuestión, que a nuestro entender es interesante. Es que es la clave de la cuestión de lo que estamos investigando e intentamos resolver. Por lo tanto, si partimos de esa premisa de que no se ha hecho ni esa más mínima apreciación de esta cuestión, pues por lo tanto, permítame, y claramente se lo digo, y bueno, sin necesidad de entrar o sin querer entrar en polémica, nosotros entendemos que la comisión va en otro sentido a la que usted la plantea. Como les digo, me decía que las cantidades no coinciden, efectivamente no coinciden. Cuando yo estaba haciendo la exposición anterior decía de gratificaciones que se repiten periódicamente en determinados trabajadores personas. Es mucho más, claro que es mucho más, es que es más. Pero estas son gratificaciones que se repiten de forma periódica, mensual y a lo largo de estos años. Por lo tanto, es que todavía el problema es mayor, como usted bien apunta. Que no estamos hablando de esas cantidades no declaradas de la Seguridad Social, que son mayores. Pero que seguimos sin saber, porque quien tiene que explicarlo no quiere explicarlo, por qué hay ese cambio de tratamiento en estas retribuciones. Hombre, yo como trabajador, si tengo que cobrar 500 euros y me pagan 1.500, pues estoy súper contento con mi jefe, súper contento. Y si cobro 1.900, más contento todavía. Claro. Sobre todo cuando a lo mejor los demás no saben ni que está cobrando esos 1.400 euros más que te corresponden en nómina, porque a lo mejor alguno te lo reclama. Por lo tanto, no es que los trabajadores estemos menos contentos, sino algunos trabajadores muy señalados son los que reciben periódicamente estas gratificaciones, tienen que estar contentos, no, contentísimos. Pero también incluso algunos profesionales que no voy a entrar si se les exigía o no se les exigía hora extra, tampoco viene a cuento poner las relaciones que se establecen, pero los representantes de los trabajadores en cualquier momento, yo invito a cualquiera que asista a las reuniones, cómo se modifican o cómo se mejoran los convenios, incluso las normas estatales, para mejorarlo. Por lo tanto, es decir, que podemos estar divagando, mirar del año 97, del año... Muy bien, pero si aquí nos estamos diciendo que no se puede investigar, sino que hay que investigar mucho más. Si se han hecho mal las cosas en este ayuntamiento en otros periodos, pues el que estaba le correspondía decir que se ha hecho. Por lo tanto, mire usted, me sorprende también cuando diga que todo esto, este pago que se hacían, se deben a servicio al pueblo y no como servicio al alcalde. Yo no quiero ser mal pensado, nadie ha puesto aquí en ningún momento en duda que estos servicios se hicieran al pueblo y no se estuviesen encima pagando por servicio a una persona como alcalde. Es decir, ya ponerlo sobre la mesa me hace ser un poco mal pensado, permítamelo. Yo no entro a valorar porque no tengo los datos suficientes, si lo que tuviese lo haría, pero lanzarlo de esa forma, como se suele decir, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Por lo tanto, si es que algunas veces los maestros, profesores también tenemos cierta formación, en este caso carácter latino, que a algunos no les gusta, pues también nos gusta soltarlo en determinadas veces. Mire usted, nuestro trabajo de estos 6 meses, como digo, ha sido intenso y se resume en estas conclusiones que a lo mejor es un poco extenso, pero sí quiero para que se vea que el trabajo de estos 6 meses, como digo, ha sido importante, como también he comentado, es decir, que no es de aquella forma que digo, hay que hacer horas extras, se pagan aunque yo no lo decía, es decir, y hay que establecer desde el punto de vista legal y también cómo afectan a cada uno de los trabajos. En primer lugar, estas conclusiones de este informe que hemos elaborado el Grupo de Izquierda Unida, pues está basado un poco en la normativa y distinguiendo muy bien lo que afecta a lo que sería personal laboral y funcionarios por esa diferenciación distinta. Igualmente, lo que afecta a las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que respecta a horas extraordinarias, cómo se han analizado, he dicho también antes brevemente, los pagos realizados por este ayuntamiento y cómo se fiscalizaba. Y por último,
las posibles consecuencias jurídicas que a nuestro entender pues tienen o podría tener este tema. En este sentido, me permití, aunque sea un poco extenso, pero yo creo que es conveniente que todos lo sepan. En primer lugar, hablar de los servicios extraordinarios del personal al servicio de las administraciones, lo que afecta al personal laboral. Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal laboral al servicio de las administraciones públicas, como señala en su artículo, se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo los casos lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto. Así, según la regulación vigente, las fuentes normativas para la determinación de las retribuciones de los trabajadores de una corporación municipal quedan fijadas de manera equivalente a las del resto de trabajadores españoles, al hacerse expresa remisión a la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato de trabajo. Ello sin perjuicio de los demás derechos que el Estatuto Básico del Empleado Público ha reconocido a los empleados públicos en el marco de su actividad al servicio de la Administración. Es por ello que en el caso del personal laboral no cabe en ningún caso, desde la vigencia del Estatuto Básico del Empleado Público, hablar de gratificaciones extraordinarias, concepto restringido a la estructura retributiva del personal funcionario. Por eso la mimetización al comienzo, como decía, en un sentido u otro. No es la definición del diccionario de la Real Academia, sino definiciones basadas y argumentadas en la legalidad vigente. En este sentido, la realización de servicios extraordinarios por parte del personal laboral tendrá la consideración de horas extraordinarias regulada en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, debiéndose tener en cuenta que, como dispone el mismo en su apartado 2, el número de horas extraordinarias no podrán ser superior a 80 al año, salvo lo previsto en el apartado 3 de dicho artículo, para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general de la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas. Mandato legal que tiene en el artículo 48 del Acuerdo Marco del Ayuntamiento del Cádiz, su recíproca revisión convencional, disponiéndose que el artículo 48 del convenio, ya ha salido aquí a colación en diferentes ocasiones, dice: queda prohibida la realización de horas extraordinarias por los empleados afectados por el presente convenio. Solo se podrán efectuar en aquellas situaciones imprevisibles que se tengan que resolver para evitar un grave perjuicio a la comunidad o a la propia corporación. La prestación de horas extraordinarias será voluntaria, solo serán obligatorias en el caso de catástrofe, y para considerar la situación de catástrofe debe existir resolución expresa por parte de la empresa por escrito. No obstante lo anterior, en caso de que hubieran de realizarse por situaciones imprevisibles, no podrá superar el máximo de 15 horas extra a la semana, 25 al mes y 150 al año, y habrá que tenerse en cuenta para su devengo las siguientes normas. Las gratificaciones y horas extraordinarias en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su vencimiento, y habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de las jornadas normales de trabajo. Y un segundo punto, que solo podrán realizarse previa justificación de la necesidad debidamente informada por el jefe de servicio correspondiente. Esta norma convencional resultará aplicable a los trabajadores del ayuntamiento en todo aquello que no contradiga en su perjuicio la legislación laboral vigente, como el límite de 80 horas anuales establecido por el Estatuto de los Trabajadores, que ha de primar sobre los límites que señala el convenio. No obstante, y toda vez que con ello lo que se consigue es incrementar la protección de los trabajadores frente a eventuales abusos en la prestación de horas extraordinarias, deben serle de aplicación el resto de previsiones que contiene el citado artículo 48, bien que en parte se inspiren en las que señala para los funcionarios el artículo 6 del ya referido Real Decreto 861 de 1986. Así pues, la prestación de servicios afuera de jornada por parte del personal laboral del Ayuntamiento del Carpio habrá de tener siempre la consideración de horas extraordinarias, prohibidas en principio, salvo en aquellas situaciones imprevisibles que se tengan que resolver para evitar un grave perjuicio a la comunidad o a la propia corporación, quedando sujetas las así realizadas a su carácter voluntario y a la previa justificación de su necesidad, obligatorio solo previa resolución expresa en caso de catástrofe, sin que quepa su percepción periódica ni su cuantía fija, ni con arreglo al límite temporal impuesto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. Este es el régimen jurídico necesario que se deduce en base a recurso. Igualmente, como decía, esto es lo que afecta al personal laboral. Para el personal funcionario también tiene una diferencia que leo a continuación. Al personal funcionario le resulta de aplicación el mencionado Real Decreto 861 de 1986 en relación con el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece dentro de las retribuciones complementarias de aquel los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Así, las notas que definen estos servicios extraordinarios son, como dispone el artículo 6 del citado reglamento, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo, fijándose en el artículo 7 del mismo texto legal un límite a la cuantía de dichas gratificaciones del 10% sobre la cantidad que resulte de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. De igual modo, resulta aplicable al personal funcionario la regulación establecida en el convenio colectivo del Ayuntamiento del Carpio, ya reseñada, en cuanto a la previa justificación de la necesidad de los servicios extraordinarios. En cuanto a cotización a la seguridad social de la hora extraordinaria. Según el artículo 109 del Real Decreto 1/94 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen general, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea la forma o denominación que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba, de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Sin embargo, no se computarán en la base de cotización, entre otros conceptos, la hora extraordinaria, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. Como decía, se ha dado casos en que algunos de los trabajadores que se han tenido que jubilar por razones de enfermedad profesional han sufrido bastante perjuicio en este sentido. La remuneración obtenida por el trabajador en concepto de hora extraordinaria se tiene en cuenta en el cálculo de la base de cotización por contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no en la base de cotización por contingencias comunes. Se diferencian así las dos bases. Por otra parte, según el artículo 11 de la Ley General de Seguridad Social, la remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de hora extraordinaria, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estará sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores con arreglo a los tipos que se establezcan en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado, que varía dependiendo de que sean debidas a fuerza mayor, el 14% del cual el 12% corresponde a la empresa y el 2% restante la satisface el trabajador, de si las horas extras no se deben a fuerza mayor, el 28% del que el 23,60% corresponde al empresario y el 4,70% al trabajador. La cotización adicional por hora extraordinaria que se refiere al artículo 111 de esta ley no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. Artículo 120. Por lo tanto, únicamente tendrá repercusión en la base reguladora para el cálculo de las prestaciones cuando la contingencia sea profesional. En este sentido, se tendrán en cuenta todas y cada una de las horas extraordinarias trabajadas, es decir, tendrán repercusión en el cálculo de la base reguladora de las pensiones e incapacidades que tengan como origen una contingencia profesional. Análisis de los pagos realizados por este ayuntamiento. Así las cosas, corresponde pasar al análisis de los pagos que en concepto de gratificaciones extraordinarias fueron realizados por el ayuntamiento a diversos empleados municipales durante los años 2006 a 2011, a fin de fundamentar lo que a continuación se expone. Hacemos constar la distinta documentación a la que se ha tenido acceso referida al periodo señalado. Así, pues se ha podido visualizar y estudiar contratos de trabajo, nóminas, certificados de pagos mensuales de gratificaciones extraordinarias, declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta del ayuntamiento a la agencia tributaria, modelo 110, cuadrantes de cómputo anual de percepciones salariales, apuntes manuscritos que constan en los distintos expedientes, documentos de autorización de imposición de la obligación, conocido como ADO, o de ordenación del pago, P. Como se ha dicho, de entrada la posibilidad de que el personal laboral realice servicios extraordinarios solo puede instrumentarse como prestación de horas extraordinarias sujeta al régimen antes indicado, de manera que es contraria a derecho la articulación de tales servicios mediante la fórmula de gratificaciones restringida al personal funcionario. Sin embargo, y más allá de lo anterior, el Ayuntamiento abonó dichas gratificaciones en ausencia de un requisito previo de mayor importancia, si cabe, que el anterior, y que afecta a ambas categorías de personal, laboral y funcionario. La justificación de los servicios extraordinarios, esencial toda vez que a tenor de la normativa convencional, el artículo 48 del Acuerdo Marco, quedan prohibidas las horas extraordinarias salvo que concurra la necesidad debidamente justificada por el jefe de servicio correspondiente de su realización por causas imprevisibles que pudieran generar un grave perjuicio. Así, resulta contraria a derecho todos aquellos servicios prestados por los empleados del Ayuntamiento fuera de su jornada sin justificación en la debida forma,
vulnerándose este principio elemental en todas y cada una de las ocasiones que han sido objeto de este informe, ya que en ningún caso consta que se comunicara a los trabajadores afectados la necesidad del servicio conforme a los extremos citados. Faltando pues esa justificación previa, cabe atender al otro requisito esencial establecido por el acuerdo marco en el mencionado artículo 48, que señala que las gratificaciones y horas extraordinarias en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su vencimiento, y habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. Mandato que es reproducción del que afecta al personal funcionario en virtud del ya mencionado Real Decreto 861 del 86. Una vez vista la documentación aludida, solo cabe decir que esta prohibición ha sido flagrante y continuadamente incumplida, ya que durante el periodo de referencia 2006 al 2011 el pago de esta clase de gratificaciones extraordinarias se ha practicado con periodicidad prácticamente mensual en el caso de muchos de los trabajadores afectados. Mención aparte merecen las cantidades que en este concepto han sido abonadas por el Ayuntamiento, pues si bien en algunos casos pueden parecer razonables, no lo son en absoluto en todos aquellos que constituyen el principal objeto de investigación por esta comisión, al haberse hecho abono de cuantías cercanas e incluso superiores, en varios casos, a la del propio salario de los empleados públicos, circunstancia que necesariamente ha de ponerse en conexión con la ausencia de justificación de tales servicios extraordinarios, ya que la misma impide el obligado control exhaustivo de los mismos, abriendo la puerta al pago discrecional de cantidades que, a todas luces, no pueden ser ajustadas a derecho. Ello viene reforzado por el hecho de que en los distintos expedientes afectados solo existen apuntes informales sin la menor concreción cronológica o de su origen y en cualquier caso insuficientes de los distintos servicios que habrían dado lugar al abono de tales cantidades. Por otro lado, la desvinculación del pago de estas gratificaciones de la nómina ordinaria de los empleados es, a tenor de lo que ya se ha expuesto sobre la cotización de horas extraordinarias, de todo punto inadmisible, constituyendo una obligación del empresario reflejar estas horas extraordinarias a efectos de la cotización por contingencias profesionales a que antes nos hemos referido, sin que quepa su abono a espaldas de la Seguridad Social. Eventuales consecuencias jurídicas. Con carácter previo, resulta imprescindible señalar que el pago de estas gratificaciones ha sido cuestionado desde el primer momento por la propia Secretaría de Intervención del Ayuntamiento del Carpio. A estos efectos, es vital invocar su informe de 18 de abril del 2006, que concluye, tras exponer la regulación legal entonces vigente, idéntica a lo esencial a la que aquí se ha expuesto, que es de destacar que la práctica observada en este ayuntamiento de acudir a la prestación de horas extraordinarias, bien gratificaciones de manera sistemática, manifiesta incumplimiento de su no periodicidad, debiendo considerarse por la corporación el dotar de nuevas plazas que satisfagan las necesidades municipales, de todo lo cual se hace expresa advertencia al alcalde presidente. Tan rotundo como lo anterior es el hecho de que los documentos de autorización ADO y ordenación del pago P relativo al abono de las gratificaciones cuenten con el reparo expreso de la Secretaría de Intervención en lo que se remite al informe señalado anteriormente, quedando patente la disconformidad del funcionario legalmente habilitado para el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos de esta administración local. Con ello quiere decirse que las eventuales consecuencias jurídicas emanadas de este sistema de pagos independiente de las nóminas del personal no podrán en modo alguno ampararse en el desconocimiento o la confusión de quien lo ha ordenado y mantenido. Difícilmente, aun cuando no existieran los distintos avisos de la intervención, podría esto admitirse, pero así es irrefutable que el proceder cuestionado se ha mantenido aún a pesar de las pautas legales y las reiteradas advertencias escritas dirigidas por este funcionario a la alcaldía. De todo lo anterior, cabe pues extraer que, en primer lugar, se han producido graves incumplimientos de la normativa laboral, estatutaria y convencional y de la seguridad social en lo relativo, por un lado, a la prestación de la misma y, por otro, a la cotización de las horas extraordinarias que podrá resultar en la imputación de la correspondiente deuda con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez que esta corporación haya dado por concluida su investigación. No obstante ello, y dada la notoriedad en términos de cantidades, periodicidad y ausencia de justificación de las gratificaciones extraordinarias abonadas por este ayuntamiento a determinado personal y teniendo en cuenta la reiterada advertencia de la intervención, convendría elevar los hechos descritos junto con toda la documentación disponible a los órganos competentes de la jurisdicción penal, Ministerio Fiscal o Juzgado de Instrucción, a fin de que, mediante los cauces especialmente garantistas del proceso penal, se investiguen y se determinen las posibles responsabilidades jurídicas de las personas encargadas de instrumentar este sistema de pago de gratificaciones, así como, si la hubiera, de los beneficiarios de las mismas.
Lo entendemos así en tanto que de lo expuesto se deriva la posible concurrencia de distintos tipos penales que a título de referencia se citan a continuación. Prevaricación de funcionarios públicos, el artículo 404 y siguiente del Código Penal, malversación de caudales públicos, artículo 432 y siguiente del Código Penal, delito contra la seguridad social, artículo 307 y siguiente del Código Penal, y delito contra los derechos de los trabajadores, el artículo 311 y siguiente del Código Penal. A nuestro juicio, solo mediante la pertinente denuncia de los hechos y en sede de la posterior instrucción judicial pueden garantizarse los derechos de todas las personas afectadas por lo expuesto, obtenerse y valorar debidamente los distintos elementos de prueba y, en su caso, atribuirse a la que a nuestro juicio puede constituir una conducta penalmente reprochable a la responsabilidad de las personas que estuvieran a cargo de la misma. Como decía al principio, es un poco extenso, pero queríamos hacerlo partícipe porque es nuestras conclusiones argumentadas en base a la normativa vigente, y esto es, que de modo resumido, en la comisión formativa como tal. En resumen, quiero decir que nuestra propuesta, que es la que hicimos en la comisión formativa, repito, es remitir al Ministerio Fiscal o al juzgado correspondiente los hechos y que sean ellos los que determinen si hay los delitos que presuntamente nosotros entendemos que sí. ¿Alguna palabra más? Señor Benavides. Bueno, nuestro grupo va a votar en contra porque de todas maneras eso no puede ser usted sin acuerdo del Pleno. No entiendo por qué quiere que el Pleno vote eso a favor. Hágalo, pero no podía haber hecho hace 10 años. Lo mismo que me ha llevado a la Fiscalía, para otras cosas que no me llevo por esto. O es que necesita el aval del público. En fin, nada más, gracias. Gracias, señor Benavides. ¿Sí? ¿Alguna más? Sí, señor. Sí, yo insisto lo mismo. En la última reunión de la comisión, este portavoz solicitó o quiso conocer cuáles podrían ser las posibles responsabilidades derivadas de eso, y aquí nadie contestó en la comisión. Yo es que sigo pensando que aquí lo que se han montado buen escaparate, en fin, con los fines que cada uno entienda. A mí me parece algunas cuestiones muy bien, de las que usted propone, pero es que me estoy enterando en este momento. Yo no sé para qué no celebrar una comisión de investigación. Es que este portavoz lo pidió y en acta tiene que estar reflejado, que no sé por qué no está en acta tampoco en esta sesión. Tiene que estar reflejado todas esas cuestiones que este portavoz solicitó en aquel momento de información para conocer realmente todos los asuntos que correspondían, incluyendo responsabilidades, las que usted cita ahí, dónde puede ir, dónde podrían ir, que es que no comprendo, bueno, no comprendo, sí que lo comprendo, el tema está más claro que el agua, señor alcalde, yo creo que si no podemos haber ahorrado el tinglado, esta supuesta comisión de investigación, y haberlo elevado directamente y ya está, pues muy bien, pero sí que le digo algo, señor alcalde, para futuras posibles comisiones de investigación, ya le digo, esa que usted proponga, que con el Partido Popular no cuente usted, pero se lo advierto desde hoy, porque usted lo que quiere es alguien que lo justifique esto, porque entonces este portavoz no sabe para qué ha venido a las poquitas reuniones de la comisión de investigación. No lo sé. O sea, a día de hoy no lo sé, porque parece ser que ustedes esto lo tenían bastante claro. Y también les recuerdo algo, ustedes lo han investigado 6 meses. Yo tengo aquí un escrito de 22 de enero donde ustedes querían convocar el pleno ya para esa fecha. Ustedes esto lo tenían de antes. Lo que pasa es que a alguien le tenía a ustedes que servir de pantalla para todo este tema. Nosotros no somos, ni vamos a ser. No somos ni vamos a ser. Yo creo, a mí esto, créame, que no me ha gustado nada que ustedes se reserven todas las cuestiones que se tenían que haber informado en una comisión de investigación. Comisión de investigación, no paripé de investigación. Esto era una comisión de investigación y los datos tienen que estar encima de la mesa para todos los portavoces. Y este portavoz hoy dice y afirma que se le ha ocultado mucha información, o al menos no se ha compartido información conocida. Y eso lo manifiesto y quiero que conste en acta. Muchas gracias, señor alcalde. Yo entiendo que... Atención. Ahora solicitamos la votación. Yo entiendo que a ustedes pues, no les guste, porque sobre todo es como, y permítanme que haga un poco el ejemplo, ejemplificación, es como el que no va a clase y quiere que le den los apuntes y sacar más notas que el que está en clase. Usted ha tenido tiempo de hacer el mismo trabajo que por eso nosotros teníamos documentos, no a este nivel durante los 6 meses. Lógicamente, cuando se da el paso de solicitar la comisión de investigación, sí tenemos una base, que por eso se hace, no andamos en falso. Y esto no lo hace, sí, pero escúcheme, señor León, que se lo voy a explicar. Esto, todo lo podía haber hecho igualmente. Usted tiene su equipo jurídico de la misma forma que tiene. Y son conclusiones y informes que, lógicamente,
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues también No tiene funciona su así. informe jurídico. Usted, si no ha Comisión de querido no investigación. hacerlo, pero cállese, señor. Comisión Señor, de cállese, investigación. cállese. Por lo tanto, yo entiendo que usted se enfade. Lógicamente, pues se ha visto el interés que ha mostrado un grupo y el interés que ha mostrado otro grupo. El interés está claro del principio. Le voy a contestar y le voy a contestar también por qué se trae a pleno. Se trae a pleno porque queremos que, en primer lugar, se den las explicaciones que todavía a esta altura de pleno y a esta altura de fecha no se ha dado. Todavía no le he escuchado a usted Porque pedirle... no ha convocado las sesiones de la comisión. No, la ha señor convocado. León, déjeme, no Porque he no escuchado. la ha convocado. No, señor León, Sí, pero no la ha convocado, no incumplido. se La false, presidencia no se ha false. incumplido No se false, la propia comisión. Señor León, déjeme si ha tenido la palabra para darle. Si yo le he tenido que todos los turnos que quiera. Vamos a ver. Le vuelvo a repetir, si no ha hecho el trabajo, usted tendrá sus razones. El trabajo está documentado y un trabajo serio. Y lo traemos a pleno para que cada uno pueda extraer sus conclusiones a la información que ha estado a pie de todo el mundo de los que estamos aquí. Otra cosa es que haya querido venir, verla y pasar mucho tiempo detrás. Y nosotros creíamos que íbamos a hacerlo. Y le contesto, y al señor Benavides le contesto, ¿por qué se trae a pleno? Porque vamos a solicitar el voto individual, porque entendemos que en el voto individual particular de cada uno también está la responsabilidad de cada uno de lo que pueda derivar después. Por lo tanto, no queremos que nadie se ampare como tal. Por lo tanto, la propuesta que planteamos, este acuerdo, esta conclusión de la comisión de investigación, queremos que se eleve, pero que cada uno de modo individual vote. Porque la responsabilidad de cualquier tipo que se derive de su voto, pues también será responsable. Aquí se vota alegremente muchas cuestiones que luego nos echamos a la cabeza cuando hablamos con intervención y vemos lo que hemos votado. Nos dicen, es que esto tiene informe. Por lo tanto, pasamos, como no hay solo unas conclusiones que son por lo que veo, en el sentido de la comisión informativa por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pasamos a votación las mismas y, como decía, de modo particular, señor González, a favor. El grupo entero va a votar en contra. Pero estoy pidiendo el voto. El grupo entero va a votar en contra. ¿Qué cuestión? Sí, sí, es nominativa. Pero dentro de que recojan hasta que no quieren votar lo individual, se recogen hasta que lo hacen a nivel de grupo, a pesar de la petición por el Atención. señor Carrillo. Atención. Señor León. Atención. Bien, pues se levanta la sesión.